¿Cómo puedo reconocer si un deseo viene de Dios o del diablo? Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a identificar de qué manera poder operar para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, respondiendo a la pregunta del inicio, entender que es lo que sientes lo que te va a decir si es un deseo de Dios o del diablo. Y no quiere decir que el deseo sea malo en sí. Quiere decir que el deseo todavía, que tú no estás preparado para ese deseo. ¿Correcto? Es como, por ejemplo, ¿no? Si estás saliendo de un trabajo, no vas a desear, pues, comprarte un Lamborghini. Porque al pensar en ese deseo, inmediatamente lo relacionarías a un sentimiento negativo. Y estaríamos diciendo que es un sentimiento que viene del diablo. Un deseo, disculpe, un deseo que viene del diablo. ¿Por qué? Porque efectivamente, un deseo que viene de Dios es un deseo alcanzable. Recuerda que tú tienes que dar el siguiente paso. Esa es la condición de un deseo, que sea lo suficientemente alto para que te ponga incómodo y lo suficientemente bajo para que tú creas posible de poder lograrlo con el estado con el estado de conciencia actual en el cual te encuentras. Eso es lo que te va a llevar a tomar acción. ¿Qué pasa cuando tú tienes un deseo que dentro de tus creencias, de tu estado de conciencia, para ti no es percibible como realizable, ¿no? No te sientes capaz, para ti es imposible. Tú muy en el fondo sabes que es imposible. Entonces, ¿cómo lo empiezas a percibir? Lo empiezas a percibir primero como un deseo normal, pero lo relacionas a una emoción negativa. Y recuerden que lo que relacionamos a una emoción negativa lo vamos a repeler. Entonces, al tener eso, también te vas a estar enfocando en el cómo. O sea, todo esto está unido, ¿no? Si tú te enfocas en el cómo, vas a estar pensando en cómo hacerlo, porque no vas a sentir que ya es tuyo, porque no vas a creerte capaz de poder lograrlo. Mientras que si tú tienes un deseo que sí efectivamente sea dentro de tus creencias alcanzable, como les comento, un deseo suficientemente bajo para que tengas la creencia de poder alcanzarlo y suficientemente alto para que tú tengas la capacidad de ponerte incómodo cuando realizas eso. Ese es el punto óptimo donde existe el deseo. Pero para esto también tenemos que tomar en cuenta nuestro deseo ardiente. ¿Qué quiere decir esto? El deseo ardiente es simplemente sinónimo de pensarlo todo el día. Y el ejemplo más claro es como, por ejemplo, tú necesitas, digamos, $1000 para comprar un remedio, ¿no? Para cierta persona que aprecias mucho. Todo el día vas a estar pensando en ese deseo. Y esa es la siguiente condición. Efectivamente, que sea un deseo ardiente, que esté metido en tu cabeza día, tarde y noche y todos los días, antes y después de dormir, y hasta durante duermes. Entonces, tienes que tener ese deseo ardiente, repitiéndolo, porque si tú te crees con la capacidad de poder alcanzarlo, lo vas a relacionar a una emoción positiva. Y recuerda que cuando tú tienes un pensamiento positivo, de manera automática vas a tener una emoción positiva. Y estos dos te van a llevar a accionar, porque vas a tener fe. Entonces, esto es el punto óptimo entre estas dos cosas. Tener este deseo ardiente de que en realidad esté metido en tu cerebro todo el día, repitiéndolo, porque esa es la única manera de poder influir en nuestro inconsciente, de manera consciente, sin dejar que el programa que ya está instalado, de lo que nos han instalado desde que éramos niños, eso ya lo hemos explicado en otro video. Hoy día vamos a hablar más de esto, del deseo y de la fe. Y no dejar que estos pensamientos involuntarios ingresen y mantener todo el día, como cuando les comento, ¿no? Con ese ejemplo de que necesitas el dinero, muy urgente. Todo el día vas a estar pensando en eso. De la misma manera, tienes que hacerte uno con ese deseo. Todo el día pensarlo. Para que eso, al ser un pensamiento o un deseo que es alcanzable, lo suficientemente alto y lo suficientemente bajo, que se encuentre en ese punto óptimo, tú vas a poder creerte capaz. Y al creerte capaz lo vas a relacionar a una emoción positiva. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un deseo muy alto, muy fuera de tus creencias, poco alcanzable para la creencia que tienes hoy en día? Pues lo vas a relacionar a un sentimiento negativo.
y por ende lo vas a repeler. ¿Correcto? Entonces, recuerden que esto a nosotros nos debe generar un poco de incomodidad. Nos debe generar incomodidad al momento de elegir nuestro deseo. Porque nuestro deseo no simplemente tiene que ser muy fácil de alcanzar. Por eso tiene esta condición del punto óptimo, de encontrarse necesariamente tanto muy arriba como para que me ponga incómodo, como tanto muy abajo como para yo creerme capaz de poder alcanzarlo. Es de esta manera en cómo nosotros entendemos cuál es lo que debemos dejar de hacer y lo que debemos empezar a hacer. Y esa es la mejor manera de poder, la manera óptima de poder reconocer lo que en realidad Dios nos quiere decir. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Porque nosotros siempre ponemos nuestra voluntad por delante de la de Dios. ¿Y a qué me refiero poner la voluntad de nosotros? Pues la voluntad del diablo, la voluntad del ego. Tú crees que haces solo las cosas, pero no es así. Entonces tienes que entender que tienes que poner la voluntad de Dios sobre las de ti mismo. Y esto implica no ser terco, dejar el ego y dejar guiarse. No creer que lo que tú piensas que lo vas a lograr, pero muy en el fondo no te sientes capaz o no te crees muy capaz de poder lograrlo en este momento. Te estás mintiendo a ti mismo y estás poniendo tus necesidades, estás poniéndote a ti por delante de Dios. Mientras que si tú pones un deseo que de verdad, verdaderamente sea creíble, de verdaderamente tú te sientas en la capacidad de poder lograrlo, pues lo vas a lograr. Lo vas a lograr. De eso se trata. De tener este deseo ardiente. Y eso es lo que nos va a conllevar a nosotros a tener resultados. Porque recuerden, lo que nosotros tratamos de hacer es estimular el inconsciente a través del consciente. Y el consciente es manteniendo la imagen mental la mayor parte del tiempo, generando una emoción positiva. Y esa emoción positiva va a llevarnos a accionar. Pero también no se olviden que simplemente no nos lleva a accionar, que en este caso, que la suma del pensamiento más la emoción genera nuestro campo electromagnético. Y de acuerdo a lo que esté en el deseo del pensamiento, vamos a atraer y vamos a vibrar con eso. Pero siempre y cuando sea algo positivo. Ahora, para poder relacionarlo a algo positivo, a un sentimiento, a una emoción positiva, no tienes que agradecer lo que no tienes, por decirlo de esta manera. Tienes que agradecer lo que tienes en el momento presente. Porque si tú estás agradeciendo lo que no tienes, pues no estás en el presente. Y el proceso de creación, todo se hace en el momento presente. No se hace agradeciendo a futuro. Es por eso que tú tienes que sentirte a gusto para poder tener esa emoción que la vas a fusionar efectivamente con tu deseo. Y eso va a generar tu campo cuántico. Pero para eso, debes de ser capaz de ¿qué? De poder ser agradecido con lo que tienes hoy en día. Es por eso que podrías, si tú estás queriendo más dinero, por ejemplo, podrías enfocarte en el poco dinero que tienes y agradecerlo. Enfocarte en las personas que tienen dinero a tu alrededor. Efectivamente te vas a enfocar en lo que quieres que pase, no en lo que no quieres que pase. Y lo mismo sucede con el enfoque, lo del deseo ardiente. Tenemos que tener ese enfoque hacia eso, porque en lo que pensamos nos convertimos. Lo que pensamos la mayor parte del tiempo es lo que nosotros somos, es nuestro resultado. Entonces tienes que aprender a agradecer en primer lugar. Agradecer lo que tienes en este momento presente. Agradecer tu vida como es, tal cual en este momento, para luego poder agradecer lo que ya es tuyo en el momento presente de la misma manera. Y me estoy refiriendo al deseo. Me estoy refiriendo a que tienes que agradecer tanto lo que está por venir, pero no está por venir porque tú ya sabes que está acá. Pero también tienes que agradecer tu vida actual, porque es lo que sientes en el momento presente. No se trata de lo que sientes cuando está por venir. Entonces, dentro de esto con respecto al deseo, también existe un punto óptimo con respecto a lo
a la necesidad y como les estoy explicando, a la necesidad y a tenerlo en el momento presente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un deseo que es demasiado grande para ti, tú te preocupas, ¿correcto? Tú te preocupas porque no sabes cómo hacerlo, porque dentro de tus creencias para ti no es alcanzable. Y al preocuparte, recuerden que la preocupación es exceso de importancia. Y el exceso de importancia nos da a entender que no lo tenemos, ya que es un sentimiento negativo. La preocupación nos da a entender que no lo tenemos. Nos hace entender necesidad. Entonces, la necesidad es sinónimo de no lo tengo. Es por eso que, por más que acciones, tu deseo va a estar con una frecuencia, digamos, el deseo, ¿no? En tu mente. Y tu emoción va a ser de necesidad, una emoción negativa. Y recuerden que la necesidad es sinónimo en lenguaje vibracional, el cual es el lenguaje de Dios, va a ser no lo tengo. Porque cuando tú necesitas, es porque no lo tienes, porque no puedes necesitar algo que ya tienes. Es por eso que en las parejas, muchas veces, cuando tú tienes a tu pareja, pero tienes miedo por tus inseguridades, no, en fin, lo empiezas a necesitar, le das exceso de importancia. Lo necesitas, te preocupas, sinónimo de no tengo, y por más que lo tengas a tu lado, tu frecuencia lo aleja de tu vida. Lo mismo con tus deseos, lo mismo, es igualito. No tienes que darle exceso de importancia. ¿Y por qué le das exceso de importancia? Porque te preocupa. ¿Y por qué te preocupa? Porque es un deseo que viene del diablo que para ti es muy grande y no está dentro de tus creencias de poder alcanzarlo. Entonces, escoge bien el deseo. Escoge un deseo lo suficientemente grande que te ponga incómodo y suficientemente pequeño que seas creyente de poder lograrlo. Que te sientas capaz de poder lograrlo. Entonces, cuando tú empiezas a necesitar, vibras en no tengo. Es por eso que te sucede todo lo contrario a tu deseo. Porque lo estás relacionando a una emoción negativa, a una emoción de escasez, a una emoción de necesidad. ¿Por qué? Porque el deseo es poco alcanzable para tus creencias. Entonces, tienes que aprender a definir primero tu deseo y dejar el ego. Dejen el ego y déjense guiar. ¿A qué me refiero? Puede dejarte guiar por una persona que ya consiguió lo que ha conseguido. Pero si ni tú mismo te dejas guiar por lo que en realidad tú crees que para ti es posible de lograr. ¿Cómo piensas ganar $2,000 si todavía ganas 500? Puedes ponerle a 1,000. Para que sea creíble, para que sea alcanzable. Entonces, de esta manera, tú puedes empezar a discernir que cuando tú necesitas algo, lo alejas, lo repeles. Tú no puedes necesitar tu deseo, tú tienes que agradecer lo que deseas. Y para agradecer lo que deseas en el momento presente, tienes tú que sentirte en la creencia de poder lograrlo. Porque si no te crees capaz, pues vibras en necesidad. Recuerda que nuestro único trabajo es saber el qué queremos. Y el trabajo de Dios es el cómo y el cuándo. Si tú intervienes en el cómo y el cuándo, estás demostrando tu falta de fe. Estás demostrando que efectivamente no confías en Dios. Tu falta de fe va a conllevarte a tener necesidad, porque no te vas a ver capaz de poder lograr eso. Entonces, define un deseo alcanzable. Tienes que tener esa fe ardiente de creerte capaz de poder lograrlo. Y este punto de equilibrio entre la necesidad y el agradecimiento, entre tenerlo y no tenerlo, simplemente se distingue por tu deseo alcanzable para tu sistema de creencias en este momento.
Porque si tú te crees con la capacidad de poder alcanzar ese deseo, lo que vas a hacer, ¿qué es? Vas a generar una emoción positiva y lo vas a atraer. Pero si tú te crees no te crees capaz de poder alcanzar eso porque es un deseo muy grande, lo vas a relacionar a una emoción negativa. Te vas a enfocar en el cómo. No te vas a sentir en la certeza, no te vas a sentir en que ya es tuyo, de que ya lo tienes, porque tú muy bien en el fondo de tu corazón sabes muy bien que todavía eso no es para ti. Y muchas veces se habrá pasado. Cuando algo no es para ti, Dios hace que no salga nada de eso. Entonces, ¿cómo podemos reconocer efectivamente si un deseo viene de parte de Dios, viene de parte de mi conciencia, o viene de parte del diablo, o viene de parte del ego? Efectivamente, por lo que sientes. Si tú te sientes, pues, mal deseando algo, dime, ¿es un deseo alcanzable? ¿Es un deseo que viene de parte de Dios? ¿Es un deseo que en verdad es creíble y alcanzable para tu sistema de creencias actual? Pues no lo es. Y lo único que tienes que hacer es cambiar eso y dejarte guiar. Dejarte guiar con lo que en realidad tú crees que es posible en ese momento. Eso es lo que te va a conllevar a tener pasos significativos. Pero mientras tú sigas creyendo lo que la sociedad te ha vendido, que tienes que soñar en grande. Y sí, efectivamente, puedes soñar en grande. Nadie dice que no, pero divide eso en pasos. Divídelo. ¿Y qué vas a hacer con los pasos? Dime. Vas a empezar a hacerlos uno por uno. Y tu primer paso, por ejemplo, quiero ser millonario. Perfecto. Tu primer paso puede ser, voy a empezar a escribir libros. Y los voy a publicar. Luego voy a empezar a hacer YouTube. Y voy a publicar. Y luego voy a empezar a crear cursos. Y voy a publicar. Pero todo tiene un primer paso y un segundo paso. La gente lo que quiere es evitar el trabajo. Y tú no puedes hacer eso. No puedes evitar, es inevitable no pasar, es inevitable que Dios no nos forme. Y efectivamente, otra manera de explicar de que Dios, por ejemplo, nos está formando y nos ama y Él tiene un plan divino para cada uno de nosotros, es aceptar la adversidad cuando nosotros nos ponemos un deseo. Tu deseo ardiente y alcanzable, en el punto óptimo de creerte capaz de poder alcanzarlo, pero también lo suficientemente alto como para que te ponga incómodo. Tú empiezas a accionar y ¡pum! Como la ley del péndulo, lo hemos explicado en anteriores videos. ¿Qué es la ley del péndulo? Es que cuando tu deseo está aquí, ¿no? Y aquí, esto es un péndulo, así que se está moviendo. Entonces, tu deseo está aquí, la vida te va a mandar aquí. A lo contrario de tu deseo. ¿Para qué? Para que te forme, para que te forme, para que te forme. Una vez te encuentres acá, pases a tener todas las capacidades para poder sostener esta gran responsabilidad. Es por eso a lo que me refiero cuando les digo que tú no puedes omitir pasos, porque todos los pasos son necesarios para ser la persona que Dios ha mandado a ser, que Dios quiere que seamos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que tienes que confiar en el proceso de ese deseo perfecto. Tienes tu deseo perfecto, tienes la fe perfecto, tu deseo está en el punto óptimo. Pero dime, cuando suceda la adversidad, ¿a quién vas a poner primero? ¿A Dios o a ti? ¿Y sabes de qué manera te pones primero a ti? Quejándote. Porque las cosas no te están saliendo como deberían de salirte. Entonces, ¿cómo pones a Dios primero? Abrazando la adversidad, abrazando las cosas que no te salen como tú quieres que te salgan, teniendo fe y continuando. Porque tú entiendes que Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Y entiendes que las cosas que quieres tú no van a llegar en la medida o en la manera en que crees tú que van a llegar. Tú crees que van a llegar con tu plan, tú crees que van a llegar con todo eso, pero no es así. Recuerda que a ti no te interesa el cómo. Y entiende que si te está sucediendo lo malo es porque ya Dios está poniendo en marcha tu manifestación. Ya se puso en marcha desde que empezaste a tener el pensamiento.
Ya se puso en marcha. ¿Pero qué quiere decir esto? Que tienes que poner a Dios primero. Y poner a Dios primero es confiar en su plan. Y si tú te quejas ante la primera adversidad, estás poniéndote primero a ti. Abraza la adversidad con fe, entendiendo que efectivamente todo sucede por algo. Y que eso te está formando. Y eso te va a llevar ¿a qué? A ser una mejor persona. Eso te va a conllevar a adquirir las cualidades, a operar como la persona, a soportar, a aprender a soportar, a tener dificultad para formarte, para construir tus raíces. Para que cuando tengas esto, venga una tormenta y no te caigas. Para que cuando te estés aquí, pues tengas toda la experiencia de saber mantenerte y más que experiencia, tener el carácter adquirido por la experiencia. Porque ¿de qué sirve, Señor? Dígame usted, que yo en este momento vaya y te entregue un negocio. Si tu sistema de creencias no eres capaz ni siquiera de levantarte temprano, lo vas a llevar a la quiebra. Abraza la adversidad y entiende que es para formarnos. Tienes tú que entender que Dios nos quiere a todos por igual. Simplemente somos nosotros los tercos que queremos poner nuestras ideas, que queremos poner nuestro propósito, que queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Él, por encima de la voluntad que tiene, el propósito que tiene para nosotros. Porque nosotros no hemos venido aquí, hemos venido a recordar, a desaprender. Y de eso se trata, de que tú puedas recordar tu autenticidad. Porque nuestro propósito en esta vida es ser auténticos. Es lograr ser lo más auténtico que puedas ser. Porque cuando tú eres auténtico, es Dios experimentándose a través de ti. Pero desde muy niños, ¿qué nos han dicho? Nos han castrado cuando queríamos, cuando éramos hiperactivos, cuando saltábamos, cuando corríamos, cuando gritábamos. Nos cortaban, nos castraban. Has reprimido tu ser, has reprimido lo que eres tú verdaderamente. Y Dios quiere ayudarte. Y Dios te está hablando, te está diciendo, haz esto. Y tú dices, no, yo me siento en la capacidad de poder hacer este otro. Cuando en realidad muy en el fondo de tu corazón no eres ni capaz de dejar el cigarro y quieres hacer algo mucho más complejo. Dios te está ayudando a recordar mediante tus experiencias quién eres tú. Y eso es lo que te va a llevar a tener un negocio exitoso. Y eso es lo que te va a conllevar. No te va a conllevar a buscar el mejor método. No. Te va a conllevar a ser la persona que opera cualquier establecimiento o cualquier negocio. Y es excelente en lo que hace. Porque no se trata del hacer, se trata del ser para hacer. Porque si tú empiezas a hacer en la vida de mierda que no te gusta, en el empleo de mierda que no te gusta, pues te empiezas a vibrar en eso. ¿A qué me refiero? A que tienes que actuar con esas cualidades. Me refiero a que tú tienes que, por ejemplo, tu deseo podría ser ser el mejor vendedor del mundo, ¿no? ¿Qué cualidades tiene este señor? ¿Qué cualidades tiene? Inquebrantabilidad, imparabilidad, autoconfianza, excelencia. Y cuando vas al trabajo, ¿qué haces? ¿Trabajas de manera excelente? Cuando se te presenta la adversidad, ¿qué haces? ¿Lo afrontas con imparabilidad? Cuando te rompen el corazón, ¿eres inquebrantable? Cuando dices y haces y dices que vas a hacer algo, ¿lo cumples? Todo eso tienes que empezar a accionarlo en el momento presente. Como la persona que ya tiene eso, tienes que ser para hacer y luego recién tener. Porque el simple hecho de ser va a traer eso. Porque si tú quieres ser excelente en lo que haces, tienes que ser excelente para y por ti primero. Tienes que destacar. La vida es bella, es hermosa, porque la vida nos da lo que nosotros creemos merecer, o lo que verdaderamente merecemos. Tú no
recibes lo que deseas, recibes lo que te mereces y recibes lo que pones el trabajo y recibes lo que verdaderamente eres, firmemente creyente de ser. Y este es otro gran problema, que las personas quieren accionar desde su yo actual. Por más que actúes diferente desde tu yo actual, no vas a tener resultados, nunca vas a ver cambios. Tienes que accionar desde la identidad que opera la vida de tus sueños. ¿Recuerdas cuando eras niño y decías, yo soy Superman? Y empezabas a creértelo, pum, pum, pum. Así tienes que creerte tu deseo medible y cuantificable. Tu deseo lo empiezas a creer de esa manera. Y dices, yo soy el vendedor número 1 de este mundo. Y pum, pum, pum. Y empiezas a volar, como cuando eras niño. Y empiezas a accionar. Y te vale 3 hectáreas de verga que aparezcan adversidades. Porque sabes que Dios tiene un plan divino. Porque sabes que todo es perfecto, porque sabes que la adversidad te forma, porque sabes que la vida está regida por una ley llamada la ley de la polaridad y que un día negativo es equivalente a un día positivo, porque sabes todo eso. Empiezas a conseguir lo que quieres. Pero si te identificas desde tu yo actual y actúas de manera distinta, no vas a tener ningún cambio. Recuerda que el cambio es del ser, no del hacer. Cambia tu identidad primero. Acciona y ten las cualidades que hemos mencionado hace un momento en ese deseo. Hazlas. Actúa y opera de esa manera. Pero imagínate, ¿qué pasaría si tú puedes operar de la mejor manera, pero operando en un deseo que para ti no es creíble? Y tú muy bien en el fondo sabes, pero sigues dándole, sigues dándole. ¿Por qué? Por darle cabida al ego. No lo vas a conseguir, te vas a frustrar. Entonces, chicos, ¿cómo entendemos que un deseo está óptimo para nosotros? ¿Cómo sabemos si un deseo está ya para poder reclamarlo o todavía no? ¿Cómo sabemos si un deseo viene de Dios o viene del diablo? Pues sabiendo, entendiendo, disculpen, sintiendo en ese momento qué sentimiento tienes, ¿no? Si es un sentimiento positivo, ese deseo es óptimo para poder perseguirlo. Si tienes un sentimiento negativo, pues aléjate de eso y déjalo de hacer. Agradece en el momento presente tu vida que ya tienes. Si no eres feliz con poco, no vas a ser feliz con mucho. Si no eres feliz con lo que tienes hoy, no vas a ser feliz con lo que dices que vas a tener. Si no colaboras hoy en día, nunca vas a colaborar. Es mentira. La vida simplemente, el dinero simplemente te va a destapar quién eres tú. No es que cambia, te descubre. Entonces, empieza a ser agradecido con lo que tienes hoy y agradece tu deseo que sabes firmemente que ya lo eres en el momento presente porque tienes la creencia de poder alcanzarlo. Pero también tienes la suficiente incomodidad para poder alcanzar, para poder perseguir, para poder salir de tu zona de confort. Entonces, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios, apóyenme con un like y suscríbanse. Chao.